Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a este video de parte de la Universidad Autónoma del Estado de México y de la asignatura de software de base. Mi nombre es Diana Vilchis y en este video vamos a aprender 3 temas para concluir el tema de estructura y funcionamiento del hardware y software de la computadora digital. El primer tema es la memoria principal, la cual conocemos como RAM, que es en la que guardamos temporalmente nuestra información que generamos, como nuestro documento en Word del que hablamos el video anterior. El segundo son las formas de direccionamiento, que son las formas de definir la ubicación de un dato en memoria para que el programa pueda manejarlo con mayor control durante tiempo de ejecución. Y por último tenemos el ciclo de operación básico del procesador, que son las etapas por las cuales debe pasar una instrucción para que se ejecute y dé un resultado. Entrando en detalles de la memoria principal o RAM, que son las siglas en inglés para Random Access Memory o memoria de acceso aleatorio en español, en términos coloquiales, esta memoria solo funciona cuando está encendida tu computadora y la memoria recibe energía. Físicamente se conforman de una placa que soporta los demás componentes y las pistas que comunican a cada una de las partes. Una serie de chips o bancos de memoria, que son los cuadritos negros que contienen una cantidad de memoria. También un chip SPD o detección de presencia en serie en español, que almacena los datos de la memoria RAM, como el tamaño, el tiempo de acceso, la velocidad o el tipo de memoria. Y un bus de conexión o los modulitos en color dorado, que comunica el módulo con la placa base. Existen varios tipos de memoria RAM dependiendo de su clasificación, como por sus módulos, es decir, la cantidad de estructura de los pines de conexión. Otra clasificación es por su tecnología. Están las de tipo asíncrono o DRAM, que es Dynamic RAM. Asíncronas porque no son capaces de sincronizar la frecuencia del procesador y la frecuencia de la misma memoria. Y no olvidemos las de tipo síncrono o SDRAM, que es Synchronous Dynamic RAM, que sincroniza la memoria con el procesador. En el video anterior vimos cómo el procesador se puede comunicar con la memoria RAM a través de un bus. Este bus es un canal por donde se comunican estos dos componentes para el intercambio de datos. Existen 3 tipos de buses para que la memoria pueda escoger el que mejor lleve el dato a intercambiar. El primero es el bus de datos, que lleva los datos en sí, que están agrupados en 32 o 64 bits, dependiendo del ancho de bits del procesador. El segundo es el bus de direcciones, que transporta las direcciones de memoria de estos datos. El ancho de este bus será el ancho de memoria RAM y el procesador. Y el tercero es el bus de control, que lleva las señales de alimentación, las señales de lectura o escritura, la señal de reloj y la señal de reseteo. Como ya mencionamos anteriormente, los modos de direccionamiento son las distintas formas para colocar un dato en memoria para ser almacenado correctamente. Y para entender mejor cada uno, iremos clasificando de lo más general a lo más específico. Primero nos encontramos con 4 modos más usuales. El primero es el implícito, en el cual el operando se especifica en la misma definición de la instrucción. Otro es el inmediato o literal, en el cual el operando hace referencia a la información que se va a operar. En el directo, la función que transforma el campo del operando en la dirección es la identidad. Y en el indirecto, el campo de la instrucción indica la localización de la dirección del operando. En el grupo implícito tenemos al modo por registro, que es en el caso de que el código de operación se refiera a un registro específico. Y el modo por pila, que es en el caso de que la operación se realice siempre sobre el dato situado por encima de la pila. Dentro del directo encontramos el modo directo absoluto, en el que el campo de operando es la dirección efectiva, y el relativo a registros o indexados, en el que el operando reside en uno de los registros del procesador, que es seleccionado por un campo de registro de bits en la instrucción. A su vez, en el subgrupo de directo absoluto encontramos nuevamente el modo por registro y el modo por memoria, en el que el campo de dirección se encuentra la dirección de memoria donde se deja el operando. Y en el subgrupo relativo a registros encontramos el contador de programa, en el que el campo de operando consiste en un número, normalmente con un signo, que expresa la diferencia entre la dirección del dato y
la dirección siguiente a la instrucción en curso. El apuntador de pila, el cual apunta a la dirección de memoria del operando, no al operando en sí. La base o desplazamiento, en el que si el campo del operando es positivo, el operando reside en una dirección posterior a la de la instrucción, y si es negativo, reside en una dirección anterior. El registro general, en el cual en el campo de dirección se especifica la dirección donde se deja el operando. El índice, en el cual la dirección del operando se calcula sumando un registro de la CPU al campo del operando. Y en la modalidad de autoindexados, el registro índice se incrementa o decrementa en el tamaño del operando. Y por último, en el grupo indirecto encontramos el directo con registro, donde el campo de dirección especifica la dirección del registro donde se encuentra la dirección de memoria en la que se deja el operando. El indirecto con memoria, donde el campo de dirección especifica una dirección de memoria que trae la dirección de memoria donde se deja el operando. El indirecto con pila, donde está almacenado en la cabecera de la pila. Y el indirecto con desplazamiento, que es un conjunto de direccionamientos en los que se calcula sumando dos cantidades: la base, que es la dirección efectiva de memoria, y el desplazamiento. Y el último concepto que veremos en este video es el cómo pasar de una instrucción a un programa ya ejecutándose. Y antes de ver cómo se hace, tendremos que saber que cuando se ejecuta un programa, el archivo binario ejecutable se copia de la unidad de disco a la memoria, y la CPU recupera repetidamente una instrucción y la ejecuta utilizando el ciclo que veremos a continuación. Y bueno, también tener presentes los componentes involucrados en la ejecución, como son la memoria y el bus que vemos en el primer concepto, y la CPU y los registros que vemos en el video anterior. Pues bien, para que un programa se ejecute, el procesador ocupa un ciclo de 3 etapas. La primera es el fetch o búsqueda, donde el contador del programa comienza en ceros. Esto significa que la primera dirección en memoria RAM, donde la computadora buscará la instrucción, esta será 0. La computadora necesitará un lugar donde almacenar la dirección actual en la RAM. Para esto es el registro de direcciones de memoria, por lo tanto la dirección 0 se copia en el MAR. Después se envía una señal a través del bus de direcciones a la RAM, y la unidad de control envía una señal de lectura de memoria, y el contenido de la dirección 0 se copia a través del bus de datos al registro de datos de memoria, y asimismo los datos obtenidos se copian en el registro de instrucciones. Una vez que se ha recuperado la primera instrucción, el sistema se encuentra en etapa de recuperación del ciclo, por lo que el sistema está listo para leer la siguiente instrucción cuando comience el próximo ciclo de búsqueda. La segunda etapa es decode o decodificar, en el que se decodificará la instrucción enviándola a través del bus de datos a la unidad de control, donde se divide en dos partes iguales en bits. La primera parte es el código de operación, que será el comando que ejecutará la computadora, y la segunda parte es el operando. La tercera y última etapa es execute o ejecutar, en el que el operando se copia al registro de direcciones de memoria, ya que esta es la dirección de los datos que deben cargarse. Los datos en la dirección 0100 se obtienen en la RAM y pasan por el bus de datos al registro de direcciones de memoria, pero como no es una instrucción sino simplemente datos, se pasan al acumulador. En resumen, en este video vimos qué es una memoria RAM, cómo los modos de direccionamiento pueden almacenar datos en esta memoria RAM, y cómo el procesador hace el ciclo fetch, decode, execute para abrir un programa como nuestra aplicación Word. Y bueno, este fue el tercer video del tema de estructura y funcionamiento del hardware y software de la computadora digital. Espero que les haya gustado mucho. Nos vemos en un siguiente video con más información. Cuídense. Bye.